muchos hermanitos confundidos que necesitan la verdad pura y esencial, creen que la Biblia es suficiente. Yo hermano te hago una cuestión, una pregunta a ti. Si hoy manda a una persona en una isla que nunca en su vida ha escuchado acerca de la palabra de Dios, ni ha escuchado que existe una Biblia, y le voy y le tiro una Biblia sin que yo le hable, sin que yo le diga nada, él va a creer, ¿qué va a creer él? Va a creer lo mismo que los evangélicos pentecostales, los pentecostales de la segunda reforma, de la tercera reforma, va a creer lo mismo que un testigo de Jehová, va a creer lo mismo que un mormón, va a creer lo mismo que la Iglesia Universal, pueblo de Dios, va a creer de tantas, la Nueva Jerusalén, de cuál verdad, porque ninguna de esas iglesias cree exactamente lo mismo. Unos creen que el sábado es día del Señor, otros que el domingo es día del Señor, otros que no se come cerdo, chancho, otros creen que se bautizan los bebés. Los luteranos bautizan bebés y tienen imágenes. Tienen una estatua enorme de Lutero en sus iglesia, algo que los evangélicos rechazan, los mormones, así. Cada uno va teniendo. Uno cree que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, una trinidad. Otro cree que Jesús es un ángel o un Dios menor, pero no es lo mismo que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una energía, pero no es Dios. Y hay tantas verdades. San Pablo entonces se equivoca, permanezca un mismo pensar y un mismo actuar. Hoy existen 45 iglesias que creen 45 verdades. Y con esa dinámica de preguntar, ¿qué va a creer? ¿Qué iglesia va a creer ese hombre que nunca se le habló de la palabra de Dios? La palabra, la tradición significa transmisión. Es lo que desde los apóstoles, desde Jesús, desde Pedro, Juan, Mateo, Lucas, desde cada una de las personas que vivieron en la época, en la presencia real de Jesús, caminando entre ellos, durmiendo, comiendo, ellos tuvieron esa revelación de personal, esa doctrinamiento, esa enseñanza, y ellos al Jesús, después de Pentecostés, al elevarse a los cielos, ellos continuaban su labor y dieron diáconos, dieron obispos, presbíteros, enseñaron a discípulos, apareció Pablo, empezaron a haber más diáconos, ministros, que enseñaban y practicaban una fe viva, una fe comprensiva, una misma relación en el sentido de una sola verdad. Porque lo que creía la iglesia de Corintios, creía la iglesia de Efesos, creía la iglesia de Colosenses, no son iglesias apartadas que cada uno manejaba una verdad y una versión del evangelio. Porque existieron varios evangelios, existieron varios escritos que fueron rechazados por la iglesia católica que estableció los libros inspirados por Dios. La iglesia es la que declara que es verdad. Porque la Biblia no dice este libro, esta parte. Y si no crees en la iglesia católica que te dio y que fundamentó que es la verdad, que estos son los libros del Nuevo Testamento, si no crees en esa iglesia que estableció el canon, entonces pone tu propio canon. Busca tu propia verdad y tu propia distribución. Decí cuáles son los libros según un estudio, según una preparación, según tu iglesia. Que me imagino, si decís que soy iglesia de Cristo, tiene que haber pruebas de que tu iglesia existió en el primer siglo. En el primer siglo se manifestó y hay templos evangélicos, pentecostales, de la cuarta, quinta renovación, que esto, aquello. Tiene que haber una sola prueba de que en el primer siglo, porque yo te puedo hablar de San Ignacio de Antioquía en el siglo I, en el año 90 a 110, hablaba que donde está el obispo, donde está el sacerdote y el pueblo, está la iglesia católica. Te puedo decir en documentos basados en la historia. Te puedo hablar de templos. En las catacumbas, ¿por qué los primeros cristianos tenían imágenes de la Virgen, tenían de los santos, tenían de Pedro, de los apóstoles? ¿Por qué esas iglesias de hoy en día no tienen esas imágenes que los primeros cristianos tenían? Pero dicen ser la iglesia de Cristo. Es la unidad que los corintios, que Galatas tenían, esa unidad de un mismo actuar, un mismo pensar. Hoy esas iglesias rechazan esas cosas. ¿Por qué? En los descubrimientos arquitectónicos se encuentran mesas de celebración eucarística. Estas iglesias no tienen Eucaristía.
No, tienen una verdad, pero no la verdad que vivían los primeros cristianos. No hay una misma unidad, un mismo pensar. No hay una tradición, una transmisión de uno a uno. Dicen sola escritura, pero es mentira. Porque el pastor le enseña cómo interpretar según él. Pero hay otro pastor que enseña otra forma de interpretar el mismo versículo. Y hay otro otra vez. Y así verdades y verdades. Dice que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Cristo. Pero si no es la Iglesia Católica, ¿cuál es la que puede fundamentar, sustentar bíblica, históricamente, que es Iglesia de Cristo? Yo le hago un desafío, que me pueda demostrar que en el primer siglo existieron pastores pentecostales del pueblo de Dios, que me diga en qué momento existió una carta que fue sucesor de un apóstol, que fue un predicador que acompañó a Jesús, que diga que es de esa iglesia. Porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, porque Cristo es para todo el mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, todos los pueblos. Significa universal. Católico significa universal. A todas las personas, por todos los tiempos y en todo momento. Y es la iglesia que se extiende literalmente por todo el mundo. Donde te vaya en un país, por más que sea protestante, una de las tantas iglesias, va a haber templos católicos, va a haber católicos predicando en esos lugares. Yo pregunto, católico, pregunto, iglesia del pueblo de Dios, está en todos los países, no cumple con una universalidad, entonces no cumple con el mandato de Dios. Pentecostales no están en todos los países. Entonces, ¿cuál es la única iglesia que permanece en todos los países?